Recibiremos información valiosa, mis queridos hermanos, para poder tener a la mano información en cuanto a los centros de ayuda, en cuanto a las autoridades, qué convenio se tiene con Iglesia para ayudar y en cuanto a los beneficios. Pero esto se hará llegar mediante el Consejo de Comunicación. Este día, esto va a ser presencial aquí en Estaca Oriental a las 5 de la tarde. Les hacemos una invitación a todos los líderes mencionados. Bueno, hermanos, esperemos que en este tiempo que se brinda generalmente para los sacramentos, ustedes lo hayan podido hacer en casa o que lo hagan al término de esta reunión, puedan bendecir los sacramentos. Lo único que sí suplicamos es, hermanos, tenemos instrucción de la presidencia de área que por favor, por el momento nos cuidemos. Si hay hermanos que tienen situaciones de COVID, favor estar en comunicación con ellos, más no poder acercarnos para poder salvaguardar nuestra situación de salud. Les pedimos también que si hay en algún hogar, alguna hermana, algún hermano no tiene la posibilidad de hacer o de participar de los sacramentos, pónganse en contacto con sus líderes para poder ver de qué manera poder participar de ellos. Entendemos, hermanos, que en este tiempo se nos está suplicando. Más adelante hablaremos acerca de este tiempo de COVID, ¿verdad? Bueno, hermanos, como primer discursante va a ser el presidente Luna. Él tomará el tiempo. Al término de él, su servidor tomará el tiempo. Al término de estos discursos, de estos mensajes, le pediremos, vamos a cantar un himno, el cual mencionaremos en un momento, y también le vamos a pedir la oración al hermano Rogelio Alonso. En ese orden, hermanos. Muchas gracias. Buenos días, hermanos, aquí en el centro de Estaca, y buenos días ahí en casa a todos los hermanos que se conectan en esta mañana para poder reunirnos y adorar al Salvador y recordar el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, es importante que podamos en este tiempo tan complicado que estamos viviendo, que podamos aferrarnos a las enseñanzas que el Salvador Jesucristo nos ha brindado a nosotros para nuestro beneficio y también para el beneficio de nuestras familias. Y me gustaría, hermanos, comentar algunas cosas. Actualmente vivimos una situación muy compleja, decía el presidente. Estaremos hablando un poco acerca de esto y de las instrucciones que la presidencia de área y el 70 de área ha dado al Estaca Oriental en relación a lo que se está viviendo, no solamente en el Estaca Oriental, sino en todo el país y todo el mundo. Y me gustaría, hermanos, que pudiéramos pensar un poquito acerca de cuál es nuestra postura como miembros de la iglesia o como santos de los últimos días ante esta situación global, ante esto que está ocurriendo. Sin duda, pues como nuestra naturaleza es humana, pues radica la preocupación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo puedo actuar o responder ante la situación que estamos viviendo? Y me gustaría en esta mañana hablar de tres cosas que yo creo que nos podrían ayudar a cada uno de nosotros a poder comprender y tratar de guiarnos por el Salvador Jesucristo y sus enseñanzas. La primera de ellas radica en la comprensión que debemos tener en cuanto a dónde estábamos antes de venir a esta tierra. ¿Y por qué me voy a esta parte que conocemos nosotros como miembros de la iglesia, la vida premortal o la preexistencia o la vida preterrenal? ¿Por qué me gustaría tocar esta parte? Hermanos, todos nosotros antes de nacer vivíamos con nuestro Padre Celestial, todos.
Y cada uno de nosotros teníamos la misma situación social que tenemos ahora. Teníamos seguramente amigos, teníamos seguramente maestros que nos enseñaban, no sé, muchas cosas que actualmente olvidamos, que a lo mejor ni siquiera han pasado por nuestra mente. Pero en las Escrituras, en el libro de Abraham, hay algo que me gusta mucho y me ayuda a comprender un poco acerca de nuestra vida premortal. Cuando Abraham está ahí con Jehová, él recibe la siguiente instrucción. Dice, y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo. Y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas y estaba en medio de ellas. Y dijo, a estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus y vio que eran buenos. Y me dijo, Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Esta parte, aun cuando se la dirige directamente, este versículo está dirigido a Abraham, bien podría dirigirse a nosotros. Si ponemos nuestro nombre propio, podría decir en mi caso, tú Luis, eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Cada uno de nosotros fue escogido para nacer en esta época tan compleja. Y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de por qué. Pero el Señor, algo que nos debe quedar claros, hermanos, es que el Señor no actúa por casualidad. Él no es un Dios de casualidad. Él es un Dios que se organiza y sabe y tiene un plan para cada uno de nosotros. Continúa diciendo el libro de Abraham, y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo a los que se hallaban con él, descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos estos materiales y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar. Y entonces viene esta parte que en lo personal a mí me gusta mucho, porque nos da una visión de lo que el Padre Celestial espera que suceda en nuestra vida. Continúa diciendo, y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Hermanos, la razón por la cual usted y yo estamos en este estado terrenal es para saber si estamos dispuestos a hacer todo lo que el Señor, nuestro Dios, nos manda. Y esa es la primera cosa. Las Escrituras nos ayudan aun cuando se nos ha puesto un velo, el cual no nos permite recordar muchas de las cosas y experiencias que hemos vivido antes de nacer. Las Escrituras nos dan una guía y nos dicen, mira, esto es lo que se espera que suceda. Esto es lo que se espera que pase en tu vida, para ver si haremos todas las cosas que el Señor nuestro Dios nos manda. Y hermanos, hay muchas cosas dentro de las Escrituras que se espera que sucedan en nuestra vida. Y me gustaría, hablando de este mismo punto, que fuéramos al libro de Alma. En Alma nos da una visión todavía un poco más clara acerca de lo que se espera que ocurra. Menciona en el capítulo número 13, dice, además, hermanos, quisiera dirigir nuestros pensamientos hacia la época en que el Señor Dios dio estos mandamientos a sus hijos. Y quisiera que os acordaseis de que el Señor ordenó sacerdotes según su santo orden, que era según el orden de su Hijo, para enseñar estas cosas al pueblo. Y estos sacerdotes fueron ordenados según el orden de su Hijo, de una manera que haría saber al pueblo el modo de esperar anhelosamente a su Hijo para recibir la redención. Y esta es la manera conforme la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presciencia de Dios, por causa de su fe excepcional y buenas obras. Y habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal, por lo que habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento. ¿Sí? Con ese
santo llamamiento que con una redención preparatoria y de conformidad con ella se dispuso para tales seres. Hermanos, no somos producto de la casualidad. No somos producto de algo así a ver qué va a suceder, sino hay un plan establecido. Y en ese plan a usted y a mí se nos permite tomar decisiones. Tenemos que tomar una postura. Tenemos que saber de qué lado vamos a jugar. Y esta es una gran oportunidad. Continúa diciendo Alma, enseñando este principio, dice, y por motivo de su fe, y habiendo sido llamados a este santo llamamiento, mientras que otros rechazaban el Espíritu de Dios a causa de la dureza de sus corazones y la ceguedad de sus mentes, cuando de no haber sido por esto, hubieran podido tener tan grande privilegio como sus hermanos. Esta escritura es muy interesante, hermanos, porque habla acerca de nuestra libertad que tenemos ustedes y yo de poder elegir. Y también habla acerca de por qué a veces elegimos de manera equivocada. Dice que muchas veces nuestro corazón se endurece. Se endurece, uno, porque a veces no comprendemos todas las cosas, y no está mal no comprender todas las cosas. Y ahorita vamos a platicar un poco acerca de esto. O tratamos de comprender todas las cosas a nuestra manera y empezamos a hacer una obediencia selectiva. Esto sí lo obedezco, esto no lo obedezco, esto sí, como que hago esto, como que hago lo otro. Y entonces se empieza a ver una obediencia selectiva. Y eso hace que nuestro corazón se endurezca. Porque dejamos de actuar por fe. Dejamos de depositar nuestra confianza en el Salvador. Y esta es una parte que tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, quisiera en esta mañana que usted pudiese recordar, al igual que yo en esta mañana, que pudiéramos recordar que antes de venir a esta tierra y vivir todas estas experiencias terrenales, nosotros vivíamos con nuestro Padre Celestial. Vivíamos con Él, estábamos con Él y éramos enseñados por Él. Ahora hemos nacido, ahora tenemos esta oportunidad de estar en la tierra y vivir ciertas experiencias que nos permiten llegar a conocerle a Él. Todas estas experiencias se basan en un principio, ¿sí? Y es el principio de la obediencia. El Señor espera que seamos obedientes, que podamos obedecer cada uno de sus mandamientos, que podamos escucharle a Él, podamos poner nuestra confianza en Él y no nuestra confianza en nuestro propio brazo. Así como, bueno, pasa esto, o voy a decidir esto porque soy muy bueno y no necesito pedir ayuda. No, el Señor espera que podamos confiar en Él. De hecho, cuando el Salvador estaba aquí en la tierra, una de las enseñanzas principales que Él daba era: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo los haré descansar. Hermanos, este momento que estamos viviendo, seguramente cada familia ha tenido experiencias distintas. Cada una de ustedes ha sido tocada posiblemente por esta enfermedad. Ha sido tocada su fe o puesta a prueba su fe para ver cómo podríamos responder en cuanto a las cosas que el Señor nuestro Dios nos pide. Y esta es una época, sin duda, una época de retos, una época muy difícil. Quisiera compartir algo con ustedes. En las Escrituras, en la sección 58 de Doctrina y Convenios, el Señor nos ha enseñado algunas cosas que nos permiten todavía tener una visión más clara de lo que se espera que suceda. En la sección 58, en el versículo número 4, se comenta lo siguiente. Perdón, en el 3 dice: por lo pronto, no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios, concerniente a las cosas que vendrán más adelante, ni la gloria que seguirá después de mucha tribulación.
Seguramente ahorita lo que estamos viviendo causa mucha incertidumbre, causa mucha angustia en algunas familias. A lo mejor, platicaba con el presidente Mena hace unos minutos, incluso causa temor, causa miedo. Y el Señor sabía esta parte, e incluso comenta al profeta José Smith, dice: no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios. Y entonces nos da una clave ahí. Nuestros ojos naturales y nuestra comprensión humana no podrán abrirse si solamente se los dejamos a esta parte natural. Y no tiene que haber algo más. Tenemos que hacer algo más para poder comprender lo que el Señor espera que suceda en esta etapa tan compleja. En el versículo 4 comenta lo siguiente: porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Por tanto, viene el día, versículo 4, en que seréis coronados con mucha gloria, porque la hora no es aún, mas está cerca. Hermanos, esta etapa que estamos viviendo en el planeta, en el mundo, es una etapa temporal. Es algo que seguramente va a pasar. Y también seguramente no será la primera enfermedad con la cual tendremos que lidiar. Seguramente habrá muchas otras más. Pero la parte que podemos tocar es solamente cómo puedo actuar en relación a esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer con mi familia? ¿Qué debo hacer conmigo mismo? ¿Qué debo hacer para poder ver que mis ojos espirituales puedan comprender los designios del Padre Celestial? Y entonces viene algo muy importante que debemos comprender. Y regresamos al principio de poder elegir sabiamente. En esta misma sección se comenta lo siguiente: ¿por qué aquí no conviene que yo mande en todas las cosas? Porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio. Por tanto, no recibe galardón alguno. Imaginémonos que nuestro Padre Celestial está con nosotros en este momento tan complejo y Él no nos permitiera decidir. Seguramente nuestro crecimiento se vería limitado. Pero Él desea que nosotros podamos crecer. Y no podemos crecer si no tenemos una oposición. Debe haber una oposición en todas las cosas. Algo que nos permita decidir de manera correcta y que nos permita crecer. Y entonces viene la enseñanza que Jesucristo le da al profeta José Smith. Porque aquí no conviene que yo mande en todas las cosas. Continúa diciendo: de cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia. Hermanos, el presidente Mena nos comentaba al inicio que la presidencia de área la instrucción que ellos han recibido como presidentes de estaca es que seguramente algunas familias están contagiadas o enfermas con este virus, y que a lo mejor los pastores del sacerdocio no podrán ir y dar una bendición al enfermo. Pero hay muchas otras cosas que un poseedor del sacerdocio y miembros de la iglesia podemos hacer. La tecnología ha permitido ahora que podamos poner el nombre de los hermanos en las listas del templo, aún sin asistir al templo. Entrando a la página del templo, a las listas de oración, y ponerle el nombre de los hermanos que sabemos que están pasando una dificultad o están pasando algo que les aqueja. Esa es una opción de muchas otras que tenemos actualmente. Quiero comentarles, hermanos, que si es su caso y un poseedor del sacerdocio no ha ido a su casa para dar una bendición de salud, solamente está respondiendo a una instrucción que se le fue dada, que posiblemente incluso el poseedor del sacerdocio es probable que no entienda.
o no entendamos. Sin embargo, se estará ajustando esta instrucción que el presidente Mena acaba de mencionar. Pero ¿qué pasa con estas familias? ¿Estaríamos pensando que Dios es injusto porque el único medio que tendría es el poseedor del sacerdocio? No, hermanos, no. Por eso yo les comentaba hace unos minutos que es importante tratar de ver lo que el Señor está viendo. ¿Qué es lo que el Señor está viendo? Que hace ciertas recomendaciones. Y quiero comentar lo siguiente. Voy a utilizar otro pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Juan, en la Biblia. Y me gustaría incluso que después usted en casa lo pudiera analizar. En el libro de Juan, en el capítulo 13, imagínense esta escena, hermanos, a Pedro y a todos los apóstoles ahí. Y entonces el pasaje de las Escrituras menciona lo siguiente. Dice este pasaje. Juan capítulo 13, estaba en otro, perdón. Dice lo siguiente. Entonces llegó Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? La primera pregunta que hace Pedro es, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Continúa diciendo, y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. En ese momento Pedro no entendía por qué el Salvador lavaba los pies a sus apóstoles. No lo comprendía. Pero en su bondad y en su amor, el Señor le decía, mira, lo que yo estoy haciendo ahorita tú no lo entiendes. Tú no lo estás entendiendo, pero lo vas a entender más adelante. Y continúa diciendo, la respuesta de Pedro es muy interesante porque dice, y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Respondiendo Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. La postura de Pedro muchas veces es la postura que nosotros tenemos. A veces no comprendemos lo que el Señor está viendo. Y entonces actuamos como Pedro. No, a ver, espérame. Es que no funciona así. Yo creo que debería pasar así, ¿no? Y entonces dice, no, a ver, te voy a enseñar. Y el Salvador le enseña a Pedro y le dice, mira, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. En la actualidad nosotros podemos entender que esta es una ordenanza que se hace en la casa del Señor. Pero Pedro no la entendía en ese momento. Continúa diciendo el pasaje de las Escrituras. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y entonces de una postura muy interesante pasa al otro extremo. Primero no quería y entonces después agarra y le dice, mira, primero no quiero, pero ahora ya, como tú me dices eso, entonces no solamente lava mis pies, lávame todo, ¿no? Lávame todo. Y entonces tratamos de enseñar al Salvador a dirigir su iglesia. Y Pedro recibe la otra enseñanza del Salvador. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Amados hermanos, es probable que un poseedor del sacerdocio no vaya a su casa en este momento tan complejo. Pero aquí hay dos enseñanzas que podemos ver. La primera es que hay muchas cosas que no podemos entender o no podemos ver claramente. Y tenemos que permitir que el Espíritu venga y nos enseñe. ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos con este tiempo tan complejo? Y la segunda enseñanza, hermanos, que lo que nos va a dar la oportunidad de poder presentarnos a nuestro Padre Celestial y ser sanados directamente, también depende de cómo nosotros estamos viviendo.
Y quiero comentar lo siguiente. El hermano que se enferma no es un hermano que se porte mal. Eso yo sí quiero hacer hacerlo de manera puntual. No es porque no esté viviendo el evangelio. Y por eso, como no está viviendo el evangelio, se enfermó. No. Nos enfermamos todos porque somos humanos. Y es parte de nuestro tiempo de probación. Por eso nos enfermamos y padecemos algunas cosas que nos traen dolor. La respuesta a esto es lo que nos hace distintos. La comprensión del evangelio es lo que hace que nosotros podamos responder de una manera distinta. Y no respondamos como Pedro, ¿no? Así como, bueno, no solamente los pies, ahora lávame todo, la cabeza, los pies, las manos, todo. No, sino tratar de ver lo que el Señor está viendo para nuestro beneficio. Y aquí viene otra parte, hermanos. El Señor es un Señor de promesas. Nos ha hecho muchas promesas a nosotros, muchas promesas. Algunas de esas promesas se cumplirán en esta vida y en otras no necesariamente va a ser en esta vida. Pero el Señor a usted y a mí nos ha hecho promesas. Y me gustaría comentar, continuando en la sección 58, lo que dice. ¿Quién soy yo, dice el Señor, para prometer y no cumplir? Hermanos, el Señor nos ha hecho promesas a cada uno de nosotros. Y la pregunta que le hace a José Smith es muy interesante. Dice, ¿y quién soy yo, el Señor, para prometer y no cumplir? Si usted está pasando en este momento, hermanos del Estaca Oriental, están pasando un momento complejo. Y es probable que se sienta solo. Déjeme decirle que no lo está. No está solo. El Señor está con usted. Pero también una parte importante es que nosotros debemos permitirle al Señor entrar en nuestra vida. Porque muchas veces el Señor está toque y toque y nosotros no le permitimos entrar. La invitación, hermanos, es que el Señor no es un Señor mentiroso. Y Él ha prometido que estará con nosotros en momentos de dificultad. Y lo hará. Y entonces nos hace un recordatorio en esta sección. Dice, mando y los hombres no obedecen. Revoco y no reciben la bendición. Al inicio de mi mensaje hablaba que tenemos que tomar decisiones que nos permitan ver lo que el Señor espera que pase en nuestra vida. Pero también tenemos que recordar esto, mando y los hombres no obedecen. Revoco y no reciben la bendición. Y entonces viene la postura que comúnmente el hombre natural toma. Entonces dicen en su corazón, esta no es la obra del Señor, porque sus promesas no se cumplen. Hermanos, evitemos que ese sentimiento llegue a nuestro corazón. Las promesas del Señor se van a cumplir. Lo que estamos viviendo en este momento lo vieron muchos profetas, mucho antes de que nosotros estuviéramos aquí en la tierra. Ellos lo vieron. Juan escribió acerca de esto en el libro de Apocalipsis. Muchas veces no sabemos en qué momento va a ocurrir, pero téngalo por seguro que va a ocurrir. Y entonces tenemos que hacer que nuestros ojos puedan ver lo que el Señor ve. ¿Cómo lo puedo hacer? Ese es un gran desafío. ¿Qué tendría que hacer yo, santo de los últimos días, para poder fortalecer mi espíritu y no temer a una situación tan compleja como la que vivimos actualmente? Las cosas que tenemos que hacer son muy parecidas a las cosas que se le pedía en su momento al capitán Naamán del ejército de Siria. Cosas muy sencillas.
Al capitán Naamán, Eliseo le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y entonces serás limpio. Y Eliseo, un poco incrédulo, dijo, no, ¿cómo en el Jordán? Si está, el agua está muy fea, pero ¿por qué ahí? Pero cuando lo hace, entonces su carne se limpia. Y era algo muy sencillo que tenía que hacer. Incluso en las escrituras menciona que Naamán esperaba que saliera Eliseo y levantara e invocara a Dios y muchas otras cosas. Pero no fue así, fue algo muy sencillo. Hermanos, los israelitas vivieron una experiencia muy semejante con las serpientes voladoras. Llegaban, les mordían y lo único que tenían que hacer era voltear y mirar y ver la serpiente de bronce para ser sanados. Y por la sencillez de la tarea, muchos de ellos murieron. Hermanos, el Señor espera que hagamos ciertas cosas en nuestra vida. Primero, el presidente Mena acaba de dar una invitación. Dice, si no ha bendecido la Santa Cena en su casa aún, después de esta reunión, hágalo. La invitación sigue vigente. Es algo que un poseedor del sacerdocio puede hacer en casa. Hermanos, pero ¿qué sucede cuando solamente hay hermanas y no hay poseedor del sacerdocio? Bueno, aquí entran los hermanos que pueden, aquí entra el presidente de Quórum de Élderes, que nos permite saber cómo poder dirigir la iglesia en los barrios, cómo poder atender estas necesidades de las hermanas. Ellos recibirán la inspiración y te dirán qué es lo que debe pasar. Sin embargo, yo también le diría, hermana, el Señor también ha pensado en ustedes. Ha pensado en los hogares donde no hay un poseedor del sacerdocio. El Señor también nos invita a vivir el evangelio de manera constante, no a veces, sino siempre. La pandemia no descansa. Y a veces pensamos que solamente la pandemia nos da el domingo. No, nos da de lunes a domingo. Ella no descansa y a veces no nos cuidamos tanto. Y el domingo ahí andamos dando vueltas. Hermanos, conectémonos a donde tenemos que estar. Termino solamente invitándoles a ustedes, hermanos. Veamos con los ojos del Salvador. Y la única manera en que podemos hacer esto es purificar nuestra alma. Permanecer en lugares santos y no seáis movidos. Y ese lugar santo es nuestro hogar. Hermanos, sé que el Salvador vive. Sé que hay cosas sencillas que usted y yo sabemos que pueden nutrir nuestra alma y ver y sanar nuestro espíritu. Incluso, hermanas, yo podría decirle a usted que no hay un poseedor del sacerdocio en casa. Si usted está enferma de manera temporal y su vida ha sido justa y ha tomado decisiones que le han acercado más al Salvador, sin temor a equivocarme, podría decirle a usted, no tema, porque usted está protegida por él. Hermanos, poseedores del sacerdocio, esta pandemia nos debe enseñar a vivir y tener una vida recta para poder proteger a nuestra familia y a los miembros a quienes el Señor nos ha permitido dirigir. Sé que Jesucristo vive, Él es nuestro Salvador y Redentor. Esta es su iglesia y lo comparto en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Mis hermanos, siempre que el presidente Luna, el presidente Pérez y yo nos compartimos y planeamos de qué vamos a hablar o cuál será el mensaje, llevan ventaja los presidentes sobre mí, porque siempre hablamos de lo mismo. Pero algo que en esta ocasión decidimos
hacerlo, fue hablar precisamente de esta situación desde el punto de vista de cada quien. Y coincidimos, tanto el presidente Pérez, el presidente Luna y su servidor, coincidimos esta parte. A lo largo de la vida, a lo largo de todo este tiempo, mis queridos hermanos, hemos tenido la bendita oportunidad de conocer milagros o de ver milagros. E incluso nosotros podemos ser milagros para nosotros mismos o para otros. A veces se nos menciona que nosotros somos ángeles para otros y no nos damos cuenta. Algo bien importante. El día de ayer tuvimos una reunión y estuvimos entrevistando varios hermanos, hermanas, para poder recibir su recomendación del templo. Y con gran satisfacción vemos que muchos hermanos se están preocupando por tener las cosas en línea. Cuando empezó esta pandemia, una hermanita muy preocupada, cuando se enteró de que se suspendieron los servicios y cerraron el templo, la hermana me dijo: presidente, tengo miedo, mi recomendación está vencida. Le digo: hermana, pues no se preocupe, de todas maneras se cerró el templo, nadie va a poder ir. Dice: sí, pero si en este momento llegase el Señor, quiero tener la llave. De verdad, hermana, aprendí. Ese sentimiento de estar bien con Dios me hizo reflexionar. No sabemos en qué momento, hermano, nos va a llegar el día. Acordémonos que la muerte es parte de la vida, parte del proceso, como ya lo dijo el presidente Luna. Desde el inicio se dijo y se habló de que había un plan, y el plan es ese. A sabiendas, como miembros de la iglesia, sabemos que una vez que obtuvimos un cuerpo, aceptamos ese plan. Somos hijos especiales. Y eso me llena de satisfacción. Porque a veces cuando me siento un poco triste por la situación personal, o a veces de mis hermanos, en mis escrituras, alguien muy especial que amo puso algo. Juan 16:33, y dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía que Él venció al mundo. Hermanos, vuelvo a repetirlo. Presidente Luna lo mencionó. No es la primera vez que hay pandemia en esta tierra. No es la primera vez que hay purificación, vamos a llamarlo de esta manera. ¿Se han dado cuenta que han pasado muchas cosas diferentes en el tiempo o tiempo atrás? Apenas el día de ayer o antier recibimos la noticia de que nuestros hermanos de Haití tuvieron un temblor 7.2 grave y estaban esperando una destrucción total por un tsunami, que afortunadamente en ese momento no pasó. Pues que va a haber alguna consecuencia en otra parte de la tierra por esto. Y le digo a mi esposa: qué bendecidos somos, porque tenemos lo más importante, que es la familia, el evangelio y salud. Muchos hermanos dirán: salud, pues yo estoy enfermo, hermano, pero está vivo. Estábamos contando los miembros del Sumo Consejo en la mañana y creo que solamente de los que estábamos presentes en ese momento, solamente 2 se han librado de estar enfermos. Mas, en cambio, todos los demás ya pasamos por esta prueba. Y créanme que es difícil. Y mi pregunta era, cuando yo me encontraba en esa situación: Padre, perdóname. Perdóname y trataré de ser mejor cada día. Y trataré a mis hermanos como me gustaría que me trataran a mí. Y creo, hermanos, que así lo hemos hecho. Nos rendimos y nos debemos a este sagrado llamamiento. Y así como nosotros recibimos instrucción de nuestros líderes, así nosotros lo transmitimos con gran amor. Y créanme, hermanos, que no es cuestión de que nosotros como Presidencia de Estaca Oriental
hayamos tomado decisiones a la ligera, no. También obedecemos a nuestros líderes, también recibimos instrucciones. El día de ayer antier recibimos un comunicado de la presidencia diaria en donde se nos volvía a poner el semáforo o la situación de la iglesia. Con el semáforo rojo quedan suspendidas todas las reuniones. Con el semáforo naranja, un 35. Con el semáforo amarillo, un 50. Y con el semáforo verde, el 100. Pero la economía no se para. La iglesia es muy respetuosa en ese sentido en cuanto a nuestros gobernantes. Y haremos caso a eso. Pero principalmente, hermano, haremos caso al Espíritu también, que nos indicará qué hacer. Por tal motivo, nosotros suplicamos que puedan comprender el motivo por el cual la Estaca tomó la decisión de poder suspender los servicios de manera presencial. Más sin en cambio, nos dieron oportunidad de poder hacer reuniones presenciales que no convoquen a mucha gente, que podamos estar en un espacio accesible, con una sana distancia, guardando los cuidados, como ya sabemos, temperatura, el uso del cubrebocas, el gel en la mano. Si lo hacemos de esta manera, hermanos, estaremos cuidándonos nosotros. El día de ayer también tuve una experiencia muy bonita. Estando en mi oficina, pues es un lugar seguro, y los que han estado ahí, y la mayoría de los hermanos que han estado, le he explicado por qué es un lugar seguro. Aparte, porque tratamos de que esa oficina, el Espíritu siempre pueda reinar. Pero también hacemos nuestra parte, la limpiamos, la sanitizamos e implementamos un sistema diferente para poder tener ese espacio seguro. Y estando así, nos quitamos el cubrebocas. Pero salí y habían varias hermanas y una hermana me dijo: presidente, su cubrebocas, usted es el ejemplo. Al principio dije, pero estoy sano, estoy bien, no pasa nada, ¿no? Pero me pegó con guante blanco y acepté, fui y nos pusimos el cubrebocas. Si ustedes se sienten bien, nosotros nos sentimos bien. Le pude explicar el motivo y dijo: gracias, presidente. Pero algo que sí le digo, yo no quería vacunarme por muchas situaciones, ¿no? Comentarios. Pero al ver que el presidente de la iglesia se vacunó, me dio la confianza. Entonces, cuando un presidente, un líder, en este caso nuestro profeta, lo menciona y da una instrucción, se deja de volver eso y se vuelve un mandamiento. Hermanos, vacunémonos los que faltan. Es importante. Y entonces la hermana pudo comprender y entender, decir, si mi líder lo hizo, yo lo debo de hacer. Y el día de ayer me dio una gran lección y dijo: si el líder, el presidente está acá, lo tiene, yo también lo tengo. Y gracias, hermana, por esa enseñanza. Y así a lo largo de la vida, mis queridos hermanos, podemos darnos cuenta de que tenemos varias pruebas. Estaba explicando o estaba tratando de meditar qué tipo de mensaje podemos darle a los hermanos en este tiempo para que puedan ser fortalecidos. Hermanos, el mensaje lo hemos tenido a lo largo de casi 4 años ya, donde se implementó nuevas medidas de enseñanza, donde más tiempo más para acá empezamos a ver el ven, sígueme. El Señor nos ha dejado en nuestras manos la responsabilidad y la educación de la familia y la propia. Nos ha dejado también que en nuestros hogares siempre se habló de que en cada hogar era un pedacito de cielo y una parte del templo de la casa del Señor, y que era importante tenerla sagrada. Ahora que tenemos esa importancia, ¿qué está pasando? ¿Acaso hacemos nuestras noches de hogar? ¿Acaso hacemos nuestro consejo familiar? ¿Acaso hacemos todo lo que nos indican? Me recuerda cuando había una película que me encantaba mucho y me sigue encantando, y son una de mis películas favoritas, y es La Ventana de los Cielos. Hermanos, mucha gente ha pasado tantas dificultades, hambrunas, sequías. Aún José Smith
veía con buen ánimo y nunca tuvo una palabra de quejo, a pesar de que fue corrido muchas veces de varios lados. Colonias enteras, pueblos enteros emigraban y el buen ánimo prevalecía. Y eso me da un ejemplo. Como dice el dicho aquí en México, ¿no? Al mal tiempo, buena cara. Yo en un tiempo pude decirle a unas hermanas que las enfermedades entraban por los ojos, por los oídos, por la boca y por el sentimiento que uno guarda en el corazón. Y a lo largo de este tiempo puedo testificar que es cierto, hermanos. Si nosotros tomamos una actitud de responsabilidad hacia nuestros deberes sociales y espirituales, podremos ser mejores. Si nosotros vemos cosas positivas, tendremos cosas buenas en nuestra mente. Si nosotros escuchamos cosas dignas, nuestra mente se irá purificando. Pero si guardamos en el corazón rencor, se empieza a marchitar. Hermanos, sabemos que todos de una o de otra manera han pasado aflicciones en este tiempo, pero es el momento de poder comprender y entender que debemos de ser fuertes y que debemos no bajar la guardia. Y es el momento que se nos indicó cómo ser probados. En la escuela veíamos que se nos enseñaban temas y después decía el maestro, hay examen. Era una forma de evaluar lo que habíamos aprendido. Ahora yo puedo compararlo de esta manera. Durante muchos años hemos aprendido y hemos venido a la capilla y hemos escuchado. Ahora es momento de que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Si no, ¿de qué manera vamos a ser evaluados? ¿De qué manera vamos a demostrar que realmente amamos a nuestro Padre Celestial? Y para aquellos hermanos que lo hacen, han sido bendecidos. Y para aquellos hermanos que todavía dudan, háganlo, hermanos. Serán bendecidos. Queremos compartir nuestro testimonio antes de terminar y ser puntuales y respetuosos en su tiempo por las diversas clases que tendrán aún. Pero sabemos que Jesucristo vive. Sabemos que el tiempo ya está cerca. Lo vemos. Sabemos que muchos hermanos en otros países, incluso en nuestro propio país, están sufriendo. La iglesia ha ayudado mucho, pero no lo publica tanto porque no es el objetivo. El objetivo es ayudar. Hermanos, si nosotros no estamos bien, si nosotros no somos autosuficientes, difícilmente vamos a poder ayudar aún a nuestras propias familias. Eso nos han enseñado en estos tiempos, ser autosuficientes. El Señor bendecirá y así como les comento, las ventanas de los cielos se abrirán y derramarán bendiciones que sobreabunden. Pero la única condición es la obediencia. Les amamos y lo único que en esta ocasión queremos compartir con ustedes es de que no están solos. Cuenta tus bendiciones y verás. Ve en qué posición estás y entonces podrás agradecerle al Padre que ha sido grandemente bendecida y bendecido. Verás que tu hogar ha sido una fortaleza y tu trabajo es mantenerla de esa manera. Que el Señor les bendiga en sus trabajos, en los hogares, cuando tengan que compartir tiempo fuera de hogar, cuando tengan que salir a la calle a comprar lo necesario para poder seguir viviendo. Para que el Señor les pueda bendecir en los hogares, para que tengan trabajo y que de una o de otra manera hagan llegar los recursos necesarios para el sustento de sus familias. Hermanos, en los momentos difíciles es cuando realmente se demuestra el carácter, el testimonio y la fe. Y esta no es la excepción. Como dijo el presidente Luna, pasará la pandemia, pero vendrán otras cosas más. Eso ténganlo por seguro. ¿Y realmente estaremos preparados o nos tocará verlos? Todos hemos perdido seres conocidos y es fácil decir, es parte, pero cuando te toca vivirlo es más difícil
Y entonces cabrá el dicho que dice, estoy en tus zapatos y podré comprender. Hermanos, les amamos. Y estos mensajes con mucho amor los compartimos para todos nuestros hermanos, principalmente ahorita en esta oriental, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, continuaremos a finalizar con nuestra reunión. Escucharemos y cantaremos en sus hogares, si así lo desean, el himno 89, para siempre Dios esté con vos. Y al finalizar, le pediremos también al hermano Rogelio que nos pueda ayudar con la última oración. Y asimismo agradecemos a la hermana Aguilar que nos hizo la primera oración, a Rogelio que nos ayudó en el piano, y a nuestro buen amigo Benjamín que nos ayudó con la tecnología. Gracias y que tengan un excelente día.
Nuestro querido Padre Celestial, en esta mañana nos inclinamos ante ti como barrio para agradecerte por las múltiples bendiciones que hemos recibido esta semana. Te damos gracias también por nuestras familias. Te damos gracias por los que están bien de salud, así como los que presentamos desafíos. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu iglesia que a pesar de las circunstancias no se detiene, y gracias por sentir tu amor en cada momento y por medio de otras personas. Te pedimos, Padre Celestial, en esta mañana que podamos retener en el corazón y en la mente los mensajes de nuestros líderes que hemos escuchado. Por favor, una bendición muy especial para los hermanos que están en estos momentos teniendo desafíos espirituales como físicos y emocionales. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos a identificar cómo podemos ayudar. Ayúdales a tener paz y consuelo en estos momentos que pudieran estar sufriendo. Rogamos, Padre Celestial, que tu Espíritu nos acompañe en este inicio de semana y que nos pueda seguir bendiciendo. Te amamos, Padre Celestial, y estas son las cosas que te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias, hermanos, por estar aquí. Gracias, Rogelio. Y les pedimos que se puedan seguir conectando en sus clases y que tengan y hagan lo propio en sus hogares. Que tengan un excelente inicio de semana, hermanos. Hasta luego.